¿Nunca te has preguntado por qué si uno de los preceptos del cristianismo es la prohibición de adorar imágenes o ídolos, por qué los templos cristianos están llenos de estos? La arqueología ha demostrado que las primeras religiones en estas especies de homínidos prehumanos aparecen en torno al 14.000 antes de nuestra era, donde se fabricaban estatuillas, ídolos que eran venerados y que en un primer momento tenían un carácter zoomórfico, donde lo que más predominaban eran unas estatuillas de carácter vacuno. Paralelamente a estas primeras religiones se desarrollan también los enterramientos, ligado a la religión, por lo que estos prehumanos ya ligaban las religiones, el rezo, los rituales con la muerte, prácticamente igual que las principales religiones monoteístas de hoy en día o las politeístas de antaño. Estas primeras adoraciones a estas estatuillas acabarían desembocando con el devenir de los siglos en religiones politeístas que en un primer momento fueron de carácter natural, donde prácticamente cada cultura o civilización tenía un dios para cada cosa o para cada elemento cultural, de tal forma que tenía un dios para el sol, otro para la luna, otro para la vegetación, otro para el agua, pero estas religiones naturalistas fueron evolucionando hasta desembocar en un politeísmo de carácter antropomórfico, es decir, donde ya los dioses adquirían una morfología humana, pero incluso eran humanizados, es decir, se empezaban a comportar como ellos, como los humanos, o incluso podían llegar a sentir sentimientos como los humanos, de tal forma que los dioses a partir de ahora pues podían sentir ira, compasión, decepción. De estas religiones antropomórficas de la antigüedad, tal vez la más importante sea la religión griega, la cual consistía en un politeísmo con una gran multitud de dioses, pero que sin embargo se establecieron los 12 más importantes, que nosotros los conocemos como los 12 olímpicos. Que te cuento como curiosidad, por si no lo sabías, de que esta religión, la pagana politeísta de Grecia, se denomina religión helenística y que desde el año 2017 vuelve a ser legal en Grecia, consiguió la legalidad frente a la gran lucha ortodoxa que es la iglesia que predomina en Grecia y que además ha perdido el concepto de paganismo, ya no se trata de una religión pagana, lo ha perdido, y que poco a poco está adquiriendo mucha fuerza y está ganando muchísimos adeptos, sobre todo en Europa y en el norte de América. Recordar también que el mundo romano, el imperio romano, la romanización, adquirió o adoptó la religión politeísta antropomórfica griega y la asimiló a su realidad. Lo único que hizo fue latinizar los nombres de los dioses y los semidioses, ya que representan lo mismo, es la misma historia, la misma mitología, pero la única diferencia es que sus nombres están latinizados. Pero tras la irrupción del cristianismo, se comenzó a prohibir la adoración de ídolos o imágenes porque el cristianismo lo que quería era romper con el mundo antiguo, con el mundo politeísta, con el mundo pagano. Así que comenzó a prohibir la adoración de imágenes o ídolos. Ya nos lo cuenta el Antiguo Testamento, concretamente en el Éxodo 32:4, cuando Moisés baja del Sinaí con las 10 leyes de Dios y enfurece porque se encuentra al liberado pueblo de Israel adorando un vellocino de oro. A raíz de aquí son varios los pasajes bíblicos que prohíben literalmente la adoración de imágenes o ídolos en el cristianismo, donde destaca, por ejemplo, no te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre o de mujer, de aves, de animales o de peces. No te inclinarás delante de imagen alguna para adorarla de ninguna forma, pues yo, tu Dios, soy un Dios celoso. Pero justamente los cristianos hacen todo lo contrario. De hecho, este es el argumento que utilizan otras ramas del cristianismo, como los testigos de Jehová, para criticar al cristianismo. Por no hablar de que el cristianismo es la única religión abrahámica de las 3 que existen que practica
esta práctica. Ahora bien, ¿por qué se hace esto? A través del Edicto de Tesalónica, en el año 380, el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio o del Estado romano. Y estamos en un momento de crisis imperial, de crisis del imperio, donde al imperio romano apenas le quedaba un siglo de vida. Esa decadencia del imperio romano hizo que la sociedad romana o que el imperio romano se ruralizara, asentando las bases de la futura Edad Media. Esa ruralización consistió no en otra cosa que las ciudades comenzaron a perder poder, las ciudades ya no eran seguras y el poder político central ya no aseguraba esa seguridad. Con lo cual los ciudadanos comenzaron a abandonar las ciudades y concentrarse en torno a castillos que eran herederos de familias patricias, comenzando así el auge de las villas, del mundo rural. Esto lo que hizo fue un retroceso cultural nunca antes visto, donde a partir de ahora los niños, las niñas, desde que empiezan a andar, comienzan a trabajar para la casa del señor feudal o para las tierras del señor feudal. La cultura o la culturización era nula, con lo cual los estudios indican que la sociedad europea, ya en el siglo VIII, el porcentaje de analfabetismo alcanzaba el 87% de la población. Únicamente sabían leer aquellas personas que se lo podían permitir, los nobles. Pero claro, a la plebe había que evangelizarla, había que culturizarla dentro de una cultura cristiana o católico-cristiana ya en este momento, para que pudiese esa institución emergente adquirir el poder que ya adquirió o que ya tenía a finales de la Edad Media. Pero claro, ¿cómo le enseñas tú a un analfabeto que no sabe leer ni escribir las enseñanzas de Cristo? El objetivo era enseñarle a la población la Biblia entera, se la tenía que saber de memoria. Pero ¿cómo lo hacía si no sabían leer ni escribir? Pues lo hacían a través del arte, a través de esculturas o incluso de pinturas. De tal manera que cuando el ciudadano o ciudadana iba a la parroquia de su villa, de su aldea o de su barrio, una vez ya desde la fachada estaba aprendiendo la vida de Cristo gracias a las esculturas que se encontraban en esta. O incluso una vez cuando accedían al templo, a través de las pinturas o a través de las esculturas, se culturizaba evangélicamente. Podréis pensar de que, otra forma era, por ejemplo, cuando van a misa, porque estaban obligados a ir a misa todos los días, que oyendo misa, pues aprendieran y se culturizaran en la fe cristiana. Vale, el problema es que en los siglos 9-10, cuando ya prácticamente el latín es una lengua casi muerta, quedando únicamente para las élites de la población, las misas en los templos se seguían dando en latín. Una lengua muerta a la que solamente tenía acceso a aquellas personas que sabían leer y escribir y que eran personas cultas, con lo cual no era algo accesible para la gran mayoría de la población. Un fallo que cometieron las iglesias, dar la misa en latín ante una población analfabeta, sí, pero era mucho más práctico en aquellos, porque las misas tenían un horario, era mucho más práctico que cuando una persona entrara en el templo a través de pinturas o esculturas, aprendiese la vida y las enseñanzas de Cristo. Así que la iglesia no tuvo más remedio que contradecirse a sí misma para poder evangelizar a la población, y el hecho de pedir esculturas y pinturas desarrolló el mecenazgo de los artistas ya en el Renacimiento, en la Edad Moderna, convirtiéndose ya no solo en una tradición, sino en arte, en historia del arte y en una forma de vida. Y comienzan a desarrollarse y a proliferar las representaciones cristianas, eclesiásticas, evangélicas o religiosas, al fin y al cabo, por todos los templos de la cristiandad. Todo ello ha desembocado hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la Semana Santa es muy distinta la forma en que se vive en Italia que en España o que en México, y que en muchos países, como por ejemplo aquí en España, se adora fervientemente imágenes que se sacan en procesión los días de Semana Santa por la calle
para que todos los fieles además se puedan venerar esas imágenes. O por ejemplo también España es un país mariano, aquí de lo que prácticamente lo que más se adora son vírgenes. Y bueno, desde Santa Catalina, Santa Mónica, Santa Rufina, Santa Carmen, miles de santas que son veneradas y que casualmente por textos bíblicos no se debería hacer, pero que por tradición mariana desde los inicios de la Edad Media, la religión cristiana hace caso omiso a esos preceptos del cristianismo y se los salta. Y esta es la explicación de por qué los cristianos adoran imágenes a pesar de que los preceptos del cristianismo no lo permiten. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal, que me haces un gran favor y me ayudas mucho a seguir creando contenido. Y nada, te invito además a que me sigas a mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.